Un saludo cordial, mi nombre es Felipe Morales, soy estudiante de Antropología de la Uniclaretiana, estoy en compañía de mi compañera María Isabel Ramírez Gallego. Para el curso de Fundamentos de Antropología Jurídica vamos a compartir el caso número 7 de la JEP, el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado de Colombia. Vamos entonces a exponer el caso, analizar la situación y al final daremos unas conclusiones al respecto. Bueno, entonces la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, el cual más adelante y durante toda esta exposición vamos a llamar la sala de reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz, abrió el caso número 7 el pasado 26 de febrero de 2019, denominado Reclutamiento y Utilización de Niños y Niñas en el Conflicto Armado de Colombia, el cual abarcará los hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1971. Esta fecha es porque corresponde al primer caso de reclutamiento ilícito reportado por la Fiscalía, y el 1 de diciembre de 2016. Es importante decir que este caso va a estar abierto hasta el 2028 con el fin de poder analizar todos los casos que se han dado en estas fechas antes mencionadas, abarcando alrededor de 8.000 casos en los departamentos del Meta, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Tolima, Putumayo, Cundinamarca y Cauca, donde se concentraron la mayoría de hechos de reclutamiento y utilización de los niños y las niñas en el conflicto armado. Bueno, ahora daremos paso a la descripción del caso. El reclutamiento forzado y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado. También investiga otros delitos de los que pudieron ser víctimas como la consecuencia o en relación con su vinculación a la guerra, tales como cocineros, cargadores, mensajeros, informantes, acompañantes del grupo y a quienes fueron reclutados a propósitos sexuales. Ellos no solo fueron parte del reclutamiento para ser parte de esta guerra, sino que fueron también reclutados con otros propósitos que se devinieron allá en los grupos armados de Colombia. Bueno, entonces la sala de reconocimiento toma esta decisión a partir de 3 informes importantes presentados ante la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? El primer informe entonces habla sobre el conflicto armado y su base de datos anexa, que sabemos entonces es muy amplia. Incluso podríamos hablar de los otros 6 casos que van a exponer los compañeros. El segundo informe habla sobre la vinculación y utilización de los niños y las niñas y adolescentes por parte de las FARC, y el tercer informe habla sobre la violencia de género, sobre la violencia basada en género cometida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o Ejército del Pueblo, FARC, que siempre vamos a encontrar esas siglas. Entonces es importante hablar que esos 3 informes permitieron crear este caso y así empezar a analizar todos los diferentes sucesos que pasaron en Colombia en relación con los niños y las niñas en el reclutamiento y la utilización del conflicto armado. Además, se tomó la decisión de abrir el caso 007 a partir del informe Una guerra sin edad, Informe Nacional de Reclutamiento y Utilización de Niños y Niñas y Adolescentes en el Conflicto Armado Colombiano, del Centro Nacional de Memoria Histórica, y el informe Infancia Transgredida en Niñas y Niños y Adolescentes en la Guerra, de la Coalición Coalico. También se tuvieron en cuenta las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Sistema de Información de las Afectaciones a los Pueblos Indígenas de Colombia, de la ONIC, y la base de datos entregada por el Centro de Cooperación Indígena. Bueno, consideramos pertinente traer a colación la organización Coalico, puesto que esta es una de las digamos que más grandes organizaciones que protege y vela por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en el conflicto, en el marco del conflicto armado, ¿cierto? Entonces, esta organización se encuentra ubicada en Bogotá y está conformada actualmente por la Asociación Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial, Taller de Vida, la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta, Justa Paz, Benposta Nación de Muchachos,
muchachas, la Corporación Vínculos, Defensa de Niñas y Niños Internacional, la Fundación Creciendo Unidos y el Servicio Jesuita y a Refugiados en Colombia. Entonces es importante hablar de que la coalición Coalico también tiene parte fundamental en este caso, puesto que digamos que la organización más grande que tiene el país en relación al caso número 7. Ahora bien, hablaremos un poco acerca de los datos de la Fiscalía y de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta entidad ha abierto alrededor de 4.219 investigaciones sobre estos hechos. De estas, 1.291 se encuentran activas, 1.001 inactivas y 1.927 no registran estado. La totalidad de estos casos corresponden a conductas cometidas presuntamente por miembros de las FARC y arrojan un total de 5.252 víctimas y 5.043 procesados. Este fenómeno cuenta con un elevado nivel de impunidad en el país, con apenas 10 sentencias condenatorias en la justicia ordinaria. Pues también tenemos que tener en cuenta que el modo de actuar de la justicia colombiana siempre se ve envuelta en irregularidades y en este caso los menores también sufren estas irregularidades y muchos de los casos o no se llevan a cabo o se quedan en la total impunidad. Bueno, hay que tener presente que la Declaración de Principios de Ciudad de Cabo del 30 de abril de 1997, que considera a los niños reclutados bajo la denominación de niño soldado, fue importante porque también permite dar un marco teórico a este caso número 7. Dice, abro comillas, toda persona menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza o grupo armado regular o irregular en cualquier función distinta a la de ser únicamente un miembro de familia. Esto incluye a los cocineros, cargadores, mensajeros y a los que acompañan a dichos grupos, además de las niñas reclutas para propósitos sexuales. Por tanto, no solo se refiere a un niño que está portando o ha aportado armas, cierra comillas. Vemos entonces que en ese tema vamos a tratar entonces tanto el reclutamiento como la utilización de los niños que no se vieron únicamente portando armas, sino que también se vieron haciendo otro tipo de actividades ajenos, digamos que a su forma, a su característica de ser niño y niña o adolescente. También se investigarán otros comportamientos que pudieron haber puesto en riesgo la vida, la integridad física o psicológica y el desarrollo de niños y niñas y que afecten sus derechos. Por ejemplo, la violencia y la esclavitud sexual, la planificación de abortos forzados de los cuales niñas fueron las principales víctimas, la imposición de trabajos incompatibles con su condición de niños, la limitación a su libertad para abandonar las filas y la imposición de castigos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que según los relatos contenidos en los informes que ha conocido la sala van desde la imposición de trabajos forzados hasta los fusilamientos. Es decir, los niños aquí no se toman o se toman como adultos, pues no se les tiene en cuenta su condición de niños y que sus condiciones físicas y psicológicas son diferentes y su aceptación frente a este fenómeno es diferente a la de un adulto. De igual manera, para estos grupos armados se les es muy sencillo poner a estos niños en estas condiciones, a las niñas en la condición de ser esclavas sexuales, a tenerlas que obligar a que tengan un proceso de aborto como son niñas y de igual manera a los niños obligarlos a oficios degradantes y que vulneran su condición de lo que realmente son niños. Así es, María Isabel, vemos entonces que es una investigación holística que permite ver al niño como es desde su integridad física, psicológica, desde los derechos y todo lo que padecieron en el conflicto armado. Ahora, en el estudio, en este caso, las políticas y prácticas de las FARC, resolvieron al respecto que las personas reclutadas debían de ser entre los 15 y los 30 años de edad. Sin embargo, después de hacer un análisis, unos estudios rigurosos, la JEP se da cuenta de que las FARC, en efecto, no cumplió y no respetó dicha política, porque se encontraron casi que la mitad de los niños y las niñas en el marco del conflicto armado fueron vinculados antes de los 15 años. Entonces vemos que estas prácticas que las FARC decía que estaban cumpliendo, en efecto no fueron así, porque vemos que entonces los niños y las niñas fueron reclutados y utilizados antes de los 15 años,
Abro paréntesis, es importante tener presente que cada una de las imágenes que está en esta exposición es de nuestra propia autoría. Ahora bien, en la sala de reconocimiento consideró de especial gravedad el reclutamiento de niños y niñas pertenecientes a pueblos indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, raizales y rom, reconocidos como sujetos colectivos de derechos en Colombia, a quienes les causaron daños especiales con las formas que adoptó el reclutamiento y utilización de niñas y niños dentro del conflicto armado, asociados a la pérdida de su identidad cultural y de su papel en la comunidad. Digamos lo que de alguna manera aquí la situación se agrava un poco, porque nos están mostrando una realidad desde los pueblos indígenas, desde las comunidades étnicas de nuestro país. Al reclutar a estos miembros, a los niños miembros de estas comunidades, no solo hay que tener en cuenta que están vulnerando su integridad física y psicológica. Hay otro componente más allá dentro de estas comunidades, y es que se les está violando su derecho a la identidad cultural. Estas poblaciones, por lo menos podríamos decirlo desde las comunidades indígenas y los pueblos afrocolombianos, son más vulnerables a estar cerca de las zonas donde están recluidas estos grupos al margen de la ley, y pueden ser más propensos a que sus niños sean reclutados en las filas de estos grupos. Pero entonces es eso, es recordar que su esencia cultural, sus tradiciones también se están viendo afectadas desde este fenómeno de reclutamiento a menores. Así es, María Isabel, y a propósito de la carrera que estamos estudiando de antropología, consideramos pertinente también traer ese aporte que hace la JEP, en este caso número 7, al, digamos que, integrar a las comunidades étnicas y culturales también en los estudios y en los casos en cuanto a los niños y las niñas y adolescentes que fueron reclutados o utilizados en el marco del conflicto. Por ejemplo, aquí tenemos entonces que la Organización Nacional Indígena de Colombia ha registrado 540 hechos de reclutamiento de niños y niñas entre los años 1989 y 2016. De esos, 100 cuentan con posible actor identificado y 64 de esos casos están atribuidos a las FARC-EP. La sala de reconocimiento convocó a más organizaciones de la sociedad civil a complementar la información disponible para este caso mediante la presentación de informes. Hay que tener presente que la sala de reconocimiento invita a la sociedad civil, a la sociedad cultural, para que por favor empiecen entonces a integrar, a denunciar, a sistematizar todos estos casos para que tengamos entonces toda la información en cuanto a la utilización de los niños y las niñas en el marco del conflicto armado. Bueno, aquí en esta gráfica nosotros podemos observar los hechos de reclutamiento perpetrados presuntamente por las FARC-EP. El año 2000 fue el año donde más se registraron casos de reclutamiento a menores. Vemos que la cantidad de víctimas en este año fue de 241 menores. Es una cifra que, digámoslo así, es bastante alarmante, porque esto está demostrando que nuestros menores están siendo reclutados de manera muy frecuente por parte de estos grupos al margen de la ley, y que de alguna manera será un problema grande para nuestra sociedad saber que tenemos tanta cantidad de niños en las filas de los grupos armados y que se están vulnerando sus derechos, su integridad física, psicológica y cultural. Ahora, es importante entonces ver la estrategia de abordaje del caso. El despacho relator de la sala de reconocimiento decide en esta investigación dividirlo en dos subcasos, con base en el tipo de actor involucrado como presunto responsable en el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el marco del conflicto armado. El primer subcaso habla de las FARC-EP, digamos que aquí los toman como responsables de actos de reclutamiento, ¿cierto? Y casos de utilización de niñas y niños en el conflicto armado y otros posibles delitos relacionados con la vinculación en la guerra que hemos mencionado durante esta socialización. Y el segundo subcaso habla de la fuerza pública. Aquí se habla entonces más como responsables de casos, pero de utilización de los niños y niños, ¿cierto? En el conflicto armado es muy parecido al anterior, pero la diferencia es que las FARC han hecho reclutamiento a diferencia de la fuerza pública. Sin embargo, esto no desamerita lo que está pasando también. La fuerza pública también utilizó a los niños y a las niñas en el marco del conflicto armado
en cualquiera, no sé, sea como cocinero, sea como espía, sea como mensajero o sea como lo que hubiera hecho, hicieron la utilización de los niños y las niñas en el marco del conflicto armado. Bueno, ahora hablaremos un poco del estado actual del caso 7. En la primera parte de instrucción del caso se hizo un ejercicio de recolección y contraste de información que permitió delimitar con mayor precisión la estrategia para abordar el fenómeno e identificar a los comparecientes que serían inicialmente vinculados al proceso. Por la cantidad y calidad de información disponible, la sala decidió dar un mayor impulso procesal inicialmente al subcaso relacionado con los hechos de responsabilidad de las partes. Bueno, a partir entonces de esa información, la sala de reconocimiento tiene un primer acercamiento con 33 comparecientes, es miembros de la antigua guerrilla de las FARC, al proceso donde 15 de ellos, a partir de versiones voluntarias, empiezan a aportar información sobre la existencia y el origen y la evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado, sus múltiples violaciones a los derechos humanos y las violencias sistemáticas que padecieron como niños y niñas en consecuencia de dicha política que hemos descrito. En cuanto al caso número 7, consideramos pertinente también que más comparecientes atiendan el llamado también voluntario para conocer todos los diferentes casos que se han dado en el marco del conflicto armado. Bueno, ahora hablaremos sobre el primer informe de la JEP. Reúne 5.410 registros de información relevante sobre la situación de derechos humanos y sus afectaciones a la niñez en el marco del conflicto armado. Y de acuerdo con Hilda Molano, que es coordinadora de la Secretaría Técnica de Coalico, es un insumo de gran importancia no solo para la JEP, sino para que el reclutamiento de niños y niñas y adolescentes no se repita en Colombia. De alguna manera, este informe de la JEP da una esperanza, una luz para que el reclutamiento de los niños en Colombia, digámoslo de alguna manera, no vaya a desaparecer, porque es complejo que eso llegue a suceder en su totalidad, pero que por lo menos desde aquí se pueda ver una baja en las cifras de niños y niñas y adolescentes reclutados para combatir con las fuerzas ilegales de Colombia. Así es, María Isabel. Sin embargo, digamos que los representantes que asistieron a la entrega de este primer informe consideran que no hay una cifra exacta y consideran que más niños han estado frente al conflicto armado, en el marco del conflicto armado, reclutados o utilizados. E incluso al respecto, Iván González Amado, el ex magistrado de la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP, dice que un niño que esté vinculado a la guerra ya es demasiado para Colombia. Y tiene razón, que un niño y una niña estén vinculados al conflicto armado ya, digamos que es hablar de una situación muy compleja para nuestro país. Pero que es importante resaltar que este caso permite también visibilizar y sistematizar esa información y conocerla de primera mano. Desde la acreditación de víctimas, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz invita a quienes, siendo niñas y niños, fueron víctimas de reclutamiento ilícito o de utilización en las actividades de la guerra y aquellos que sufrieron daños indirectos por este tipo de delitos, a acreditarse como víctimas del caso 7 ante la JEP. La acreditación como víctima les dará la calidad de intervinientes especiales y les permitirá participar en las audiencias del caso, incluidas las versiones voluntarias que rendirán las comparecientes y la audiencia de reconocimiento, presentar observaciones a ellas y solicitar pruebas. De alguna manera, pues quienes fueron víctimas del reclutamiento tienen una ventaja desde la acreditación de víctimas porque pueden participar de estos procesos y hacerse presentes frente a la situación que han vivido como víctimas. Así es, María Isabel, es importante entonces también recalcar que las personas pueden ingresar a la página web de la JEP, ahí pueden buscar el caso número 7 y en la parte, digamos que inferior, encuentran el formulario, llenan el formulario, puede ser en compañía de un funcionario público de la oficina de víctimas, y ese formulario lo vuelven a enviar para que entonces las personas encargadas de este caso analicen y empiecen entonces a verificar esa información. Bueno, a modo ilustrativo, se habla de que entre el año 1999 y el año 2005
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atendió 2.176 menores desvinculados del conflicto armado, de los cuales 1.570 se habla de que un 72.15% eran niños y 606, un 27.85% eran niñas. De ellos, 1.185 militaron en las FARC, 631 en las AUC, 238 en el ELN y el resto posiblemente en otros grupos al margen de la ley. A otro modo ilustrativo tenemos para ustedes, según la UNICEF, en el 2004 en numerosos países, fuerzas y grupos armados reclutan a jóvenes de ambos sexos como soldados, lo cual hace que el número de niños y niñas inmersos en la brutalidad de la guerra sea cada vez mayor. Los datos que propició la oficina de la presente especial del secretario general de la ONU es que más de 6 millones de niños y niñas resultaron heridos, lesionados, discapacitados o mutilados en la última década a nivel mundial. Entonces, digamos lo que de alguna manera no es solo un problema que acontece en nuestro país. El problema del reclutamiento de niños para la guerra se da en muchas partes del mundo. 6 millones es una cifra alarmante, aunque lo veamos a nivel mundial. No es justo que los niños y niñas estén en la guerra, puesto que un arma no es la mejor manera de que ellos vivan su vida. La mejor arma en el caso de los niños es la educación, y esta cifra nos está mostrando que los sistemas educativos están de alguna manera degradándose con esta situación que están viviendo muchos niños y niñas alrededor del mundo. Así es, María Isabel, a propósito de lo que usted menciona, no solo la opción jurídica es viable, es también importante empezar a resaltar temas como la educación, lo social, el reconocimiento de los niños, las niñas y adolescentes como actores del conflicto, pero bajo las circunstancias mediante las cuales se pueda garantizar todas las oportunidades que puedan tener para así lograr la desvinculación de los niños, niñas y adolescentes del conflicto armado. Es necesario no solo crear más organizaciones como el bienestar familiar y fortalecer esta institución, sino también empezar a fortalecer la sociedad en todas sus dimensiones y que el Estado avance en normas, leyes y protocolos de protección al menor infractor y le garantice una salida digna como actor del conflicto armado para que éste a su vez pueda recuperar el lugar que le corresponde en la sociedad y, como usted dice, a través de la educación. Consideramos que la educación es el pilar fundamental para trabajar entonces con los niños, las niñas y los adolescentes que fueron reclutados y utilizados en el marco del conflicto armado en nuestro país, y como lo hemos explicado han sido no solamente 100, 200 casos, sino que han sido miles de casos que necesitan que como sociedad empezamos a analizar, empezamos a sistematizar y empezamos a reivindicar. Bueno, por último, entonces nosotros como estudiantes quisimos buscar algunas películas que han hablado sobre el conflicto armado en el país. Hablamos de una película que se llama Alias María, Los colores de la montaña, Pequeñas voces, Pasos de héroe y monos, donde los directores han retratado los niños y las niñas en el marco del conflicto armado. María Isabel y yo tuvimos la oportunidad de vernos, tomamos la decisión de vernos Alias María, pero entonces ella también se ha visto Los colores de la montaña. Entonces yo voy a hablar un poco la percepción de la película Alias María y ella va a dar entonces la percepción sobre Los colores de la montaña. Dale, María. Pues bueno, Los colores de la montaña es una película bastante ilustrativa de la situación del conflicto armado en Colombia. No se trata de una película donde se visibilice el reclutamiento a menores. Esta película se adentra en el campo colombiano, en los niños del campo colombiano, que son los directamente afectados con este fenómeno del conflicto armado. El escenario es, como lo dice el título, es en los paisajes montañosos de nuestro país. Retrata la vida de unos niños y sus familias campesinas que se ganan la vida directamente de lo que producen en el campo, que poco o nada tienen que ver con el conflicto armado, pero lastimosamente también están en territorio de las personas que hacen parte del grupo armado. Y hemos visto que en Colombia uno de los fenómenos que también se ha visibilizado mucho es el del desplazamiento.
Esta película hace mucho alusión al desplazamiento de las familias que tienen que salir de sus fincas, de sus pequeñas parcelas, tienen que salir de su vida cotidiana, de la vida del campo, es de lo que ellos han sabido vivir durante su vida, de lo que producen, de las experiencias que han tenido allí. Los niños en las escuelas, la escuela en la ruralidad tiene también este fenómeno. Muchas escuelas en Colombia se ven limitadas por el conflicto armado, porque pueden estar en su escuela impartiendo sus lecciones, aprendiendo unos de otros, y en cualquier momento llegar un grupo armado, desplazar a los niños que se vayan, hacer visitas a las familias en cualquier momento, porque esta película también muestra mucho de que los grupos armados se dirigían a las casas de las familias, sacaban al papá, sacaban al tío, se llevaban a la mamá y se los llevaban para los lugares donde tenían, digamos, sus cambuches, como comúnmente se les llama. Allí los torturaban, los asesinaban. Entonces es una manera de ver que no están directamente en las filas, pero sí se ven afectados por compartir de alguna manera el territorio donde ambos confluyen y conviven. Los campesinos colombianos, el niño campesino colombiano, cuando está en aras de vivir en un mismo territorio donde también están estos grupos armados, se ven envueltos en estas problemáticas. Y en esta película directamente no se ve el reclutamiento de menores, pero sí se ve esa intimidación que sufren los menores con estos grupos armados, la intimidación que sufren sus familias, sus papás, y como consecuencia final que retrata esta película es el desplazamiento de las familias. Una mamá tener que irse con sus hijos a vivir a otro lugar, ¿por qué no también a la ciudad, que es donde muchas personas tienen que llegar para poder dejar atrás como todo este proceso que han vivido? Entonces esto es lo que retrata la película Los colores de la montaña. Bueno, en cuanto a la película Alias María, esta es una película que retrata la voz, la vida de una niña de 13 años que es reclutada en la guerrilla. Es muy interesante ver el escenario. Es un escenario selvático, es un escenario donde nos muestran una realidad. Yo creería que un menor de edad necesita un acompañante para ver esta película porque tiene escenas un poco fuertes, pero también permite ver la realidad de los niños y las niñas. Entonces la protagonista tiene una tarea y es llevar un bebé a un caserío. Ya se va con otros 2 guerrilleros, incluso se va con otro menor de edad que también fue reclutado. Y en este trayecto empiezan a pasar diferentes cosas. La mujer también utilizada como trofeo. Entonces la mujer que tiene que siempre hacerle caso al hombre. Si el hombre tiene deseos sexuales, tienen que hacerle caso, ¿cierto? Entonces pasa algo, y es que ella está en embarazo, ella se va a practicar el aborto porque las niñas que están en los grupos armados no pueden tener hijos, entonces todas tienen que abortar. Incluso las FARC como que tienen aliados médicos y los llevan allá a la selva para que hagan todos estos procesos, pero ella antes, cuando iba a abortar no lo pudo hacer porque una compañera ya estaba en embarazo. Entonces ya le mandan entonces la tarea de ir a llevar el bebé. Entonces incluso uno de los compañeros de ella, que viene a ser el compañero sentimental, se da cuenta de que está en embarazo y le impone que tiene que abortar. Ella toma la decisión y no. Entonces ella se vuela y trata como de buscar ayuda. En efecto, durante toda la película pasan situaciones adversas para ella y para el otro niño, que incluso es herido porque tienen encuentros con los militares. Entonces vemos la realidad de los 2 menores de edad en la selva. Se encuentran en un pueblo y en ese pueblo hay otros grupos, entonces mencionan que son paracos. Entonces vemos la realidad también que viven los niños y las niñas en el marco del conflicto armado. Hay una escena muy especial que me pareció importante traer la colación, y es cuando están en una casa, una señora, una adulta mayor le dice a ella que ella por qué está ahí. Ella le dice como si ella quisiera estar ahí, y el rostro de la protagonista habla de que ella no quiere estar ahí. Ella fue reclutada, ella no lo hace por gusto, ella no lo hace porque quiere estar frente a la guerra, sino que ya la sacaron de su casa y la llevaron a una guerra una guerra sin sentido, ¿cierto? Alias María es
yo podría decir que es el claro ejemplo de ver a los niños y niñas en el marco del conflicto armado, como es, como la realidad que viven desde la selva, desde lo que padecen como mujeres, desde lo que padecen como niños, el cargar un fusil, el cargar, el estar frente a un contexto muy diferente, que es poder estar en un parque jugando con amigas, en fin, haciendo diferentes cosas y estar en este escenario. De verdad que es una película bastante interesante. No sé si María quiere decir algo corto sobre la película o está bien, María. No, yo creería que esta película es un tanto más fuerte el contexto que muestran en la película de Los colores de la montaña. Yo te comentaba que es una película bastante fuerte y que un menor de edad tranquilamente no la podría ver porque hace alusión a temas muy fuertes que tienen que vivir los niños y en este caso una niña, porque digámoslo así que para no es justificarte que de alguna manera el niño o la niña sufra más, no, pero sí es de recalcar que las niñas y las mujeres tienen una carga muy pesada cuando son reclutadas en estas filas, porque no solo ellas van a cargar un arma o van a cocinar o van a trabajar o van a servir para otras tareas. Las niñas se ven sujetas a la violación, a la esclavitud sexual. Estas niñas en este contexto no van a tener acceso a un método de planificación familiar, por digámoslo así. Y entonces este es otro fenómeno que le agregamos a esta problemática, porque esas niñas, obviamente muchas van a quedar en embarazo, muchas las van a obligar a abortar, y también hay que tener en cuenta el riesgo psicológico para estas niñas, porque muchas lo podrán hacer, pero muchas otras no van a querer acatar esta orden que se les da y van a comenzar una odisea, un proceso muy difícil que va a dificultar también mucho su vida en estas filas. Entonces me parece una película bastante fuerte, pero que es necesaria que nosotros, en este caso nosotros que nos como estamos formando antropólogos, tengamos la oportunidad de hacer visibles estas problemáticas, que no solo es una película, que no solo es algo que se hizo por hacerse, es algo que está pasando y que en Colombia se ve. ¿Qué hay que hacer para mejorar esta problemática? Hay que trabajar fuertemente y como lo decía Pipi ahora, la educación es el pilar fundamental para que esto acabe en Colombia, o que por lo menos las cifras se bajen a un punto en que digamos lo estamos logrando. Así es, entonces recomendamos estas películas para que se la puedan ver en familia o bueno, solos, y de todas maneras alias María deja un mensaje muy especial. No solamente es ver cómo se le quiebra el corazón a la protagonista, sino también es dejarnos interpelar por la realidad que vemos en nuestro país, que de pronto desconocemos, pero que a través del cine nos han mostrado, digamos que pequeñas historias que al final se convierten en grandes para las ciencias sociales, en nuestro caso para la antropología. Bueno, este es la exposición del caso número 7, reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. Mi nombre es Felipe Morales, gracias a los que estuvieron entonces en esta exposición y socialización del caso número 7 de la JEP, no más violencia para nuestros niños, niñas y adolescentes. María Isabel. Muchas gracias, fue una exposición que hicimos pensando también en la importancia de hacer visible esta problemática en nuestro país. Muchas gracias.